Bien. Eh, algo que acá era, es 1,5 pero dividido 100 menos 0,015. Y acá abajo también, menos 0,015. 0,04. ¿Puede ser? ¿Es así? Cero coma seis menos 0,075 sería para arriba. Y acá es 0,04 más la inflación del 0,09, 13. Hasta ahí, ¿les da igual? Mm, un chistecito. Claro, bueno, está bien, ni quería. Bien, ahora, dice, ¿cuál es el coeficiente de sacrificio de la medida de estabilización? Cuantifique especificando fórmulas utilizadas. Y pregunta, ¿el coeficiente varía si la medida se dilata en el tiempo? Considerando el modelo en el cual no hay cambios en los parámetros ni en las expectativas. Enuncia algunas de las medidas, ajá, y en el corto plazo. Bien. No. Lo del supuesto quedó como que se buscaba se buscaba lograr el objetivo dentro del plazo del mandato presidencial y que se consideraba un año más en el que se mantenía la inflación para evaluar, digamos, cómo continuaba, con qué tipo de efectos quedaban en la economía. Algo así, acomódenle siempre. Yo tenía muchísimo. Ah, sí, bien.
Ujú. Bien. O incluso también pueden hacerle la aclaración, hablando de supuesto, pueden hacerle la aclaración de que haciendo el, bueno, 6 dividido 5, eh, podrían hacer la aclaración de que al principio intentaron hacer una reducción de 2, eh, del 2%, una reducción de 2 puntos porcentuales, pero la tasa de desempleo superaba lo socialmente soportado, digamos. Y entonces ustedes ahí están indicando que empezaron a hacer de una manera, pero se dieron cuenta de que no funcionaba, así que aplicaron otro método. Todo eso les sirve al profesor para saber que ustedes entienden qué están haciendo, porque si fuesen una persona que no tiene idea de lo que está haciendo, va a ver que la tasa de desempleo supera lo socialmente aceptado y va a seguir calculando todo el cuadrito. Entonces, ¿qué estrategia le aconsejaría tomar? Le aconsejaría tomar la medida en la que se reduce 1,5 punto porcentual por año, para que así, al llegar al final de su mandato, alcance el objetivo que se propuso de una inflación de un dígito del 9%. Ah, bueno, mira, espero que esté Marcos, pero ahí dice, especifique las fórmulas utilizadas y el cálculo realizado. O sea, el examen ya te está diciendo, sí, hace todo. ¿Cuál es el coeficiente de sacrificio de la medida de estabilización? Y explique las fórmulas, cuantifique especificando las fórmulas. Bueno, yo no me andaría con muchos rodeos en ese caso. Haría 1 sobre alfa. Tiene otra manera de calcularse, ya les digo cuál es. Tengo ganas de comer un frito. Tengo un hambre. Ay, la tasa de sacrificio se calcula 1 sobre el coeficiente de alfa, con coeficiente positivo. ¿Sí? En este caso sería 1 sobre 1. Y la otra forma de calcularse, la tengo en algún lado. En realidad nunca me acuerdo porque es muy largo el nombrecito que yo le puse, pero acá está. Oh, Nico siempre tiene, pero vos siempre tenés hambre. Oh, Dios. ¿Viniste a entrenar? Todavía no. Oye, ¿te fuiste? La otra fórmula de la tasa de secuestro, de sacrificio, es
puntos años de exceso de desempleo. De, vamos a poner eso. Ese es mi secreto. Ay, ay. Y abajo va la variación de la inflación. O sea, es re impráctico, digamos. O sea, imagínate que en época de examen vos comes mal, dormís mal, estás cansado, cansada, y encima te tenés que acordar de puntos años de exceso de desempleo. Hoy solo macro. Entonces, acá lo que tendrías que hacer es, si lo sacás por esta fórmula, es, a ver, Lo que hay tendrías que que sumar hacer, las, el total de los puntos que restaste en todos los periodos de inflación y el total de los puntos de desempleo que restaste en todos que sumaste en todos los periodos de ese, sí, de ese ejercicio. O sea, sería, nosotros sacamos 6 puntos de inflación arriba, abajo, perdón, porque es la inflación va abajo, y arriba también, y ahí te da que es uno la tasa de sacrificio. o sea, vos estás sumando el 1,5 que se le sacó acá, 1,5, 1,5 y 1,5. Claro, 1,5 por 4. Claro. Y eso es en el denominador. Y en el numerador estás sumando el 1,5 por encima de la tasa natural. Claro. Bien. Bueno, era lo que iba a explicar, pero como Gastón lo hizo más rápido. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo se saca la tasa de sacrificio por esta fórmula? Sería eh, mm, Esas son dos fórmulas porque yo tengo entendido que la primera es la más básica, pero después vos tenés que sí o sí poner la segunda para verificar que se cumpla en tu ejercicio. ay, no tenía idea. A mí me habían dicho que era indistinto hacer por un método o por otro. De hecho, cuando yo rendí, no, eso fue el primer parcial. Sí, no dije nada. Sí, porque en primer parcial llegó a entrar Phillips y Ockham, pero tasa de sacrificio no se tomó. O sea, te daban ya la tasa de sacrificio, y te decían, calcula 1 sobre alfa, nomás y chau. Porque como que no se pudo explicar bien el tema para cuando llegó el parcial. Yo lo veo así. Es puntos años de exceso de desempleo por encima de su tasa natural, ¿sí? Acá hay 1,5 puntos por encima de su tasa natural, que es 6. 1,5 puntos, o sea, sería 1,5 más 1,5 o 1,5 por 4, como dijo Gastón. Ok. 1,5 por encima de la tasa natural. 1,5 por encima de la tasa natural. 1,5 y 1,5 por encima. Y acá abajo va la variación de la inflación. Todo en positivo, no se preocupen por eso. Acá bajó 1,5 y en el año siguiente bajó otro 1,5, 1,5 y 1,5. ¿Por qué les digo que lo hagan así? Porque en estas situaciones uno como va a dar uno, pero y si por ejemplo tu alfa no es uno,
si tu alfa es otro. Y pasa esto que está diciendo Gastón, que tenés que corroborar por los dos métodos, por las dos fórmulas, vas a tener que saber cómo tomarlo. Y eso yo escuché en un video de el ejercicio 12, pero esos videos, viste, que no sé, lo hacía un Sí, profesor y no estaban todos de acuerdo, o lo hacía mal, qué sé yo. No sí, es, no es difícil igual acordarse. Yo no lo pienso como punto de año de exceso, sino lo pienso como te digo, cuánto varió en total en el periodo, en el ejercicio. mm, es un buen método, es más rápido. Gracias por el dato. Bien, ¿alguna duda por la tasa de sacrificio? Paso a mirar acá. Entonces, ¿qué le aconsejaríamos? Y le aconsejaríamos que reduzca la tasa, reduzca la inflación un punto porcentual por año para que al final de su mandato o dentro de su mandato pueda alcanzar el objetivo propuesto de tener una inflación de 9%. Especificamos la fórmula. ¿Cuál es el coeficiente de sacrificio de esta medida de estabilización? En oración, recuerden, para que alcance más. El coeficiente de sacrificio de la medida de estabilización es 1. Cuantifique especificando fórmulas, bueno, ya lo hicimos. Eh, el coeficiente varía en las medidas, si la medida se dilata en el tiempo. No, bueno, yo le pondría no. O sea, tengo entendido que no varía. ¿Alguien sabe algo diferente a lo que yo sé? Porque yo les juro que, les juraría que no varía, pero si alguien me dice, no, Bianca, en clase dijeron que sí, eh, bienvenido sea, siempre mejor antes del parcial y no después. Yo creo que podría variar en la segunda fórmula si es que vos cambiás en algún periodo, cambiás la variación de la inflación, o sea, la disminución de la inflación. Pero en este caso no, porque estamos variando siempre lo mismo. No sé si se entiende. Siempre estamos variando 1,5. Pero la relación que hay entre el desempleo y la inflación va a ser la misma. Y Pues, sí, uno sobre alfa. claro, por eso, Por eso digo en la segunda fórmula, pero no sé. pero se va a ver reflejado en las funciones cuando Ah, es verdad, resuelvas. se va a ver, sí, sí, sí. Sí, sí, tenés razón. Por eso yo digo que no varía. Tengo una pregunta. Bienvenido sea. Si no dice que, por ejemplo, no soportará niveles de desempleo por encima del 1,5 puntos porcentuales, Ujú. ¿qué tendríamos que hacer ahí como para sacar eso? Ah, ahí tendrías que hacer esto. Decís, bueno, mi tasa natural de desempleo es 6%. Y me está diciendo que la sociedad no va a soportar niveles de desempleo por encima del 1,5 arriba de su tasa natural. O sea que a este 6% le tengo que sumar 1,5 para poder sacar el límite social que pueda aguantar, digamos. Y ahí te va a dar 7,5%. Es el desempleo máximo que la sociedad puede aguantar. Y bueno, y en el cuadrito lo que tenés que hacer es ir corroborando que eso se cumpla efectivamente, de que no supere el 7,5. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, ¿qué fue lo que pasó acá? Que de hecho fue la razón inicial por la que dijimos en un principio
No le vamos a reducir 2 puntos porcentuales por año porque ya el desempleo se te va a 8. ¿Mejor? ¿Peor? Ah, buenísimo. Bueno, enuncia algunas de las medidas políticas que podría tomar para reducir la inflación. Bueno, y ahí estaría lo que dijo Tami al principio, de que tenés la opción de o reducirlo gradualmente por año o hacer un shock, así como de un guachazo le reducís la inflación, y ahí tienen que enunciar, porque esto es teórico, no te está pidiendo que lo calcules. Dice, enuncia alguna de las medidas. Bueno, una de las medidas es la que aplicamos en la resolución del ejercicio, en el que se reduce un punto, 1,5 puntos porcentuales la inflación en cada año. Otra de las medidas posibles que se pueden llegar a tomar es reducir los 6 puntos porcentuales de inflación de un año al otro. Lo que no es aconsejable porque se alcanzarían niveles muy altos de desempleo y la sociedad no podría soportar. ¿Sí? Y después dice, enuncia al menos una ventaja y una desventaja de implementar una reducción de la inflación en el corto plazo. Um, si alguien tiene alguna idea, es bienvenida. Mm, Bueno, y acá podríamos, una ventaja y una desventaja de reducir la inflación en el corto plazo. Eh, no. Y bueno, lo que podemos ver es que, no sé si se ve acá. Lo que podemos ver es que en el primer año, una desventaja es que la tasa de crecimiento de la producción se vería afectada de manera negativa porque disminuiría, ¿sí? No le pongan valores porque esto es todo teórico, pero la tendencia va a ser la misma, que cuando vos bajás la inflación, por un lado, en tu, tu- el crecimiento de tu PBI se vería afectado y otra eh, medida, otra desventaja podría ser que en un principio eh, la tasa de desempleo va a subir, porque una vez que se estabilizó en el 9%, vieron que el desempleo bajó otra vez a 6% y que incluso la producción se recuperó y mejoró, ¿sí? En comparación a la situación inicial. Entonces, yo le pondría como desventaja eso, que en un primer momento el desempleo aumentaría y la producción se vería afectada, disminuiría, hasta que logre regularse los niveles de inflación eh, y disminuye. Bueno, mejor dicho, gracias por la pregunta. Sería, la producción se vería afectada porque disminuiría, tienes razón,
Bueno, yo le pondría se vería afectada, entonces, si jueguen con las palabras, creo que se entendió lo que quise decir, o sea, venía creciendo a un ritmo de 2% y después de empezar a aplicar medidas para bajar la inflación, ya no creció. El tema es que Daphne, en este caso, no varió, pero ¿y si hubiese sido como en el ejercicio de la guía que nos dio -17? O sea, afecta negativamente, entonces puedes decirle, afecta negativamente la producción. Y si querés le agregas, en este caso, notamos, así todo súper profesional, en este caso notamos que no varía el crecimiento, no varía el crecimiento de la producción y que su tasa de desempleo aumenta. Y lo positivo es que una vez alcanzado el objetivo de reducir la inflación a los niveles deseados o esperados, eh, vemos que la economía retoma mejores niveles de desempleo porque disminuye y que aumenta mejora los niveles de producción. Yo le pondría eso. No sé si alguien quiere agregar algo, a alguien se le ocurrió otra cosa, es bienvenido. Es como una clase comunitaria. Y con ¿qué Creo conclusión? que, creo que Ajá. tiene que ver con que si vos haces una política a corto plazo se refiere a la política de shock y la que usamos nosotros es gradualismo. Ah, mira, Y, y en clases nos habían explicado que cuando vos realizás una política de shock tiende a tener una mayor credibilidad entre los agentes económicos, mientras que la otra como que se va determinando que es medio una mentira. No una mentira, pero como que tiene menos credibilidad y que para tener poco sacrificio, tu política que hagas tiene que tener mayor credibilidad. O sea, menor sacrificio, mayor credibilidad. entiendo. Acá lo que estaría pasando es y para eso sirven los supuestos, es ¿a qué le decís corto plazo? ¿Cuántos años le decís Claro, corto plazo? Porque bueno, si vos, pero comparando las dos, una en un periodo y la otra que hacen cuatro, la de corto plazo es la de shock, la que hacen en un solo periodo. Pero el bien, problema de hacerlo en corto plazo es que los mercados suelen tener rigideces que no te hacen, que no hacen muy efectiva tu política de shock, que puede que tu política sea menos efectiva por las rigideces del propio mercado. entiendo. Bien. En ese caso, lo que Gastón está diciendo es válido siempre y cuando también se aclare, porque yo esto lo considero igual corto plazo. O sea, entre 5 y 10 años para mí es corto plazo. De hecho, en varios libros lo dicen. Así que, eh, de hecho, se aclara. Sí, Considero que el corto plazo para mí es de un periodo a otro, un año a otro, y no, o de 0 a 5 años sigue siendo corto plazo y queda mejor, es como la frutillita del postre, ¿sí? Les encanta a los profesores que puedan aclarar y determinar periodos, porque implica un grado de conciencia eh, mucho más, ¿cómo explicarlo? Como que están más ordenados en su mente de qué es lo que están haciendo. ¿Y qué conclusiones podemos sacar con el GMT? Ya te digo, no acostumbro sacarlo. Es la tasa de la cantidad nominal de dinero emitido, que conforme vas reduciendo el nivel de inflación, mm,
y la tasa de crecimiento permanece constante, la verdad no sé cómo decirlo con palabras bonitas, porque yo solamente estoy viendo que voy bajando la inflación y, a ver, claro, sí, como dice Nico, enriquecer las formas de expresarse para que el profesor te diga, la, señor economista, exactamente, ni más ni menos. Eh, bien, con respecto a GMT, si es que entra, tiene que decir lo que observan, ¿sí? Notamos en el gráfico realizado que a medida que se disminuye la inflación, el, la, el crec- disminuye el crecimiento, disminuye el crecimiento de la cantidad de dinero emitido. Ah, ahí está. Lo que siempre, lo que les gusta mucho decir a los profesores es que eh, hay una relación directa entre la cantidad de dinero emitido y el nivel de inflación. Entonces, notamos que al reducir los niveles de inflación, también se reducen el- la tasa de la cantidad de dinero emitido. En otras palabras, eh, se reduce la velocidad con la que se emite dinero. Bien, a ver qué más hay. ¿Qué más tenemos? Bien, bueno, y eso es todo. Los dos ejercicios más complejos, o mejor dicho, que valen más, ahí está. Después, una de mis alumnos me pidió que resuelva este ejercicio, donde dice, suponga que la economía puede escribirse por medio de estas tres ecuaciones. ¿Cuál es la tasa natural de desempleo de esta economía? La tasa natural de desempleo es 4,5. Suponga que la tasa de desempleo es igual a la tasa natural, ¿sí? O sea, acá 4,5 y esto da 0 y acá hay un 1, ¿sí? Alfa es igual a 1. Esto daría 0 por menos 1 es 0, por lo que el resultado del otro lado daría 0. Suponga que la tasa de desempleo es igual a su tasa natural y que la tasa de inflación es del 8%. Eh, ¿Cuál es la tasa de crecimiento de la producción y la tasa de crecimiento de la oferta monetaria? ¿Cómo hiciste el primero? Con la fórmula. Acá, la tasa natural de desempleo es esta. Ah, está bien, está bien. Bien, entonces, bien.
La inflación del periodo anterior era 8 y la inflación de este periodo es 8, por eso es 0. ¿Cuál es la tasa de crecimiento de la producción? Ahí tenemos que si la tasa del periodo anterior era 8, bueno, 4,5, 4,5, y acá haríamos menos 0,2, y esto nos daría 0 es igual a menos 0,2, que de ahí, menos por menos más, eh, 3,5, 100 por 0,2.